En pediatría, nosotros tenemos este formato de indicaciones que debe de venir así, como fecha y hora. Bueno, más bien en todas las en todos los expedientes debe venir estas partes, pero voy a puntualizar algunos puntos que en pediatría nosotros ponemos, ¿verdad? Entonces, fecha y hora siempre debe de estar en cualquier expediente, nota médica, nota de ingreso, nota de egreso, y las indicaciones médicas, pues no es la excepción. Nombre completo del paciente, edad y sexo, en el caso en forma general del expediente. Y para nosotros en pediatría ponemos peso, la talla y la superficie corporal, ¿verdad? Y en el marco derecho ponemos las percentilas, porque debemos recordar que en los niños en cada etapa tienen sus percentilas de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial. Y en pediatría, pues obviamente nosotros exigimos que se pongan estas, nosotros las ponemos para que las enfermeras, sobre todo si no son enfermeras pediátricas, pues sepan cuáles los signos vitales que deben de estar cuidando de su paciente. Luego de eso ya ponemos las indicaciones como tal, viene la dieta o nutrición, ¿verdad? Ya puede ser que sea lactancia materna libre demanda, fórmula, etapa 1, 2 o 3 o la de seguimiento dependiendo de la edad del paciente, o si toma leche extra aparte de la dieta, ¿verdad? Un ejemplo serían 30 mililitros cada 3 horas vía oral por sonda o por infusión continua o por succión, que pasen durante 30 minutos. O puede ser que tenga una dieta en papillas, picados finos, blanda, con alto contenido de fibra, para paciente renal, para diabético, con colación, y debemos de poner las calorías que se requiere en cada uno de estos pacientes, ya sea de 500, de 1000 calorías, con 200 mililitros, sobre todo en los pacientes renales, se ve restringida lo que es los líquidos. Entonces se deben de poner la cantidad de líquidos que puede tomar el paciente. O también puede ser el AHNO, que significa ayuno hasta nueva orden. De acuerdo a la norma, no debe de haber ninguna con iniciales, debe ser todo escrito. Pero bueno, tenemos la mala costumbre de a veces no leer la norma o no leer las normas y hacemos todo lo contrario. Entonces, cuando vean ustedes AHNO, significa ayuno hasta nueva orden. Luego de ahí siguen el esquema de soluciones, que ahorita lo vamos a ver en forma rapidita. Nutrición parenteral, los medicamentos, en este caso van los antibióticos primero, y vamos a poner un ejemplo. Ampicilina, 100 miligramos por kilogramo día, le va a tocar 125 miligramos IV cada 6 horas y pasar en 50 mililitros de agua en una hora. Y entre paréntesis vamos a poner día 0, 1, 2 o 3, eso es lo que significa. Si hoy estoy poniendo las indicaciones y hoy va a empezar la ampicilina, es el día 0. Para mañana que vuelva yo a cambiar que ponga yo las indicaciones, voy a poner día 1 porque es el día 1 de antibióticos y así sucesivamente. Esto es muy importante porque si va un interconsultante, por ejemplo, sobre todo infectología o el turno de la tarde, pues va a ver en qué número va de antibiótico y debe de poner, si va a hacer algún cambio, debe de poner en la nota, realizo cambio de ampicilina debido a la mala evolución del paciente, lleva día 4, no mejorando la biometría hemática se encuentra así, entonces ya ella ya sabe ya sabemos en qué día va de antibiótico y la causa de por qué se cambió el antibiótico. Amicacina, 7.5 miligramos kilodosis, la anterior, si se fijan, era kilodía y esta es kilodosis. IV cada 8 horas, diluir en 5 mililitros y de igual forma ponemos 0, 1, 2 o 3 dependiendo del día que vaya. Puede ir luego los analgésicos, como en el caso de paracetamol, 10 miligramos por kilogramo dosis, 250 miligramos IV cada 8 horas en caso de dolor o previa valoración médica o por razón necesaria. Cuando pongamos previa valoración médica o por razón necesaria, la enfermera tiene que avisarnos que va a administrar el medicamento porque el niño tiene dolor
o porque tiene fiebre, o porque el paciente lo está solicitando, o la mamá lo está solicitando porque lo ve muy inquieto. Entonces tenemos que ir a valorar el paciente si realmente requiere o no el analgésico. Aminas. La dobutamina, 10 microgramos por kilo minuto, pasar 2.5 mililitros de dobutamina, y aforar a 24 mililitros para pasar 1 mililitro por hora. Es muy importante que pongamos aforar o diluir, ¿verdad? Entonces, estos dos términos son diferentes. Es decir, que si yo en 24 mililitros lo voy a aforar, le tengo que restar esos 24 mililitros a los 2.5 de la dobutamina en este caso, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Porque yo estoy haciendo mi cuenta, ¿verdad? Que le van a pasar 21.5 de agua o de solución fisiológica más 2.5 mililitros de la dobutamina, y eso me va a dar 24 mililitros, que significa que 1 mililitro equivale a 10 microgramos. En pediatría, por ejemplo, así se nos hace más fácil la dilución y estamos controlando la cantidad de líquidos que estamos metiendo. La adrenalina sería 0.3 microgramos por kilo minuto, y pasar 1.5 mililitros y aforar a 12. De igual forma, en este caso, si yo le estoy pidiendo aforar, significa que le va a poner 10.5 mililitros de agua y le va a poner 1.5 mililitros. Y ya sé que cada 0.5 mililitros equivale a 3 microgramos de adrenalina. Luego vendrían los hemoderivados, que luego a veces ponemos así PG, que es paquete globular. 100 mililitros pasar en 2 horas. A la mitad de la transfusión aplicar 1 miligramo de furosemide como dosis única cada 24 horas. Plasma fresco, que es PF, 50 mililitros pasar en 1 hora cada 8 horas. CP, que son concentrados plaquetarios, 1 unidad pasar en 20 minutos cada 12 horas. Otros, como factor 8, 1 unidad cada 12 horas, ¿verdad? Son ejemplos que se puede poner así. El punto número 6, estudios de gabinete y de laboratorio. Por la mañana, o poner la hora que se debe de tomar una biometría hemática, una química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, tiempos, etcétera, ¿no? Depende de lo que el paciente tenga. Tomar radiografía de tórax a las 6 a.m. o abdomen de pie, etcétera. Realizar un ultrasonido de abdomen, transfontanelar, etcétera. Realizar una tomografía de cráneo o de tórax o de abdomen, ¿verdad? Entonces, en esta parte va todo lo que se nos solicite de un día para otro, o durante la tarde o de la noche. 7. Medidas generales de enfermería, que son signos vitales por turno, por hora, cada 2 horas, 2 veces por turno, etcétera. Va a depender de la estabilidad del paciente y de lo que nosotros estemos vigilando. Tomar perímetro abdominal y perímetro cefálico diario, 1 vez por turno, pre o postprandial en el caso del perímetro cefálico. Perímetro abdominal. El perímetro cefálico, a lo mejor no en todos los pacientes lo pedimos, pero generalmente el paciente que está con una ventriculostomía o que tiene hidrocefalia o que se le está drenando líquido cefalorraquídeo, pues hay que estarle tomando el perímetro cefálico por lo menos 1 vez al día o cada turno, dependiendo de lo que se esté indicando. Llevar curva térmica horario, sobre todo en el paciente que tiene en estudio síndrome febril, pues se solicita que cada hora se esté tomando la temperatura para llevar una curva térmica. Llevar controles de líquidos estrictos, ¿verdad? Entonces, si yo estoy indicando que el X antibiótico se va a diluir en 50 mililitros, pues se debe de poner en el esquema de todos los ingresos y los egresos del paciente. Cuantificar drenaje de sonda orogástrica, el Penrose, ventriculostomía, sello pleural.
Diálisis peritoneal, por ejemplo, pasar solución hipertónica y dejar en cavidad 1 hora, después una isotónica y dejarla 4 horas, 750 mililitros. Peso diario por la mañana, baño diario si es que lo amerita el paciente o se puede hacer. Movilización del paciente cada 2, cada 4 o 6 horas, dependiendo de las circunstancias del paciente. Deambulación asistencial del paciente si es que se puede hacer. Punto número 7 serían las reposiciones, reponer al 50% o al 100% con Hartmann. Fisiológica, el gasto de la ileostomía, colostomía, sonda orogástrica, ¿verdad? Y siempre es muy importante ponerle al final, pues gracias, para que la enfermera pues no la llevemos en contra de nosotros. Este es un ejemplo, aunque no es a nivel pediátrico, pero bueno, se los voy a dejar porque es por la glucosa kilo minuto. En este caso, para menores de 10 kilogramos, son de 120 a 180 mililitros. Las soluciones son en promedio 150. En los recién nacidos va de 60 hasta 110 mililitros. Y los 3 primeros días del recién nacido solamente va glucosa y calcio, no van electrolitos, dada por su inmadurez renal. Es importante que recalquemos esto. Sodio de 3 a 6 mil equivalentes por kilogramo al día, el potasio de 2 a 5 mil equivalentes por kilogramo al día, el calcio puede ir de 100 a 400 miligramos por kilogramo al día y la glucosa kilo minuto es de 4 a 8 miligramos por kilogramo minuto. En este caso es un ejemplo, femenina lactante menor de 5 kilogramos. Tenemos los líquidos de 150, la glucosa kilo minuto de 5, el sodio de 4, el potasio de 3 y el calcio de 200. Y generalmente ponemos así, 150, glucosa kilo minuto, 5, 4, 3, 200. ¿Verdad? Es muy importante que ustedes cuando vayan a un hospital siempre pregunten si el orden que está en este ejemplo, ¿verdad? Nosotros en pediatría, como ya sabemos que este es nuestro orden, siempre va la glucosa kilo minuto, luego sigue el sodio, luego sigue el potasio y al final sigue el calcio. En ese orden siempre va. Pero hay hospitales que a lo mejor pueden cambiar, por ejemplo, que primero que vaya el potasio y luego el sodio. Entonces es muy importante que ustedes pregunten, ¿verdad? O si ustedes están poniendo las indicaciones, de primera vez, pues a un ladito pongan sodio 4, potasio 3 y glucosa kilo minuto 5, calcio 200. Entonces quedaría así, solución glucosada al 5 o al 10%, dependiendo de la cantidad de líquidos que vayamos a requerir, pues vamos a determinar una u otra solución. Solución fisiológica, KCl, calcio, y ya dependiendo de esto, pues vamos a hacerlo. Entonces, la glucosa kilo minuto, tenemos en este caso, va a requerir 150 mililitros por kilogramo de peso, por 5 son 750 mililitros para 24 horas. La fórmula de la glucosa kilo minuto son los gramos de glucosa por el peso por 1440 entre 1000. 1440 son los minutos que existen en 24 horas. Multipliquen 60 por 24 horas y les van a dar los 1440. Entonces, pesa 5 kilos, requieren 5 de glucosa kilo minuto, según el ejemplo, y por 1440 entre 1000. Si yo multiplico 5 por 5 son 25 por 1440 entre 1000. 25 por 1440 son 36,000 entre 1000. Y lo divido, me van a dar 36 gramos de glucosa que yo necesito para mis 24 horas. Previamente voy a dividir los 750 mililitros entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque generalmente es para los 3 turnos de enfermería que se manejan en los hospitales. Entonces, si yo requiero 750 mililitros de solución glucosada, de solución en 24 horas, lo voy a dividir entre 3 por los turnos de enfermería, ¿verdad? Entonces,
Y si yo requiero 36 gramos de glucosa, ¿qué solución glucosada es la que ocuparé principalmente? Entonces voy a hacer una regla de 3. Aquí les puse las dos solución glucosada al 5 y al 10%. 100 mililitros trae 5 gramos de glucosa al 5% y la del 10 trae 10 gramos. Pongo mi regla de 3. Si yo requiero 36 gramos, lo voy a multiplicar por 100 entre 5 y me va a dar 720 mililitros. Y de glucosa al 10%, multiplico 36 por 100, son 3.600. Entre 10 son 360 mililitros. Esto es en 24 horas. Si yo divido los 360 o los 720 entre 3, 240 acá y aquí 120. De hecho, yo al darme cuenta aquí, si ya aquí estoy viendo que requiere 250 mililitros mi paciente en 8 horas, pues podría yo decir, esta la puedo tomar, pero todavía me falta la solución fisiológica, el KCl y el calcio. Entonces, pues no me va a dar porque yo requiero 10 mililitros más y no creo que tomando en consideración la solución fisiológica me alcance. Entonces decido ocupar solución glucosada al 10%, que son 120 mililitros, y ¿verdad? Ya nada más completaría yo a los 250 con solución fisiológica, calcio y KCl. Entonces voy con el sodio. Sodio son 4 ml equivalentes por 5 que pesa el paciente, son 20 ml equivalentes. La solución fisiológica, hago mi regla de 3, que dice 100 mililitros equivale a 15.4 milicavalentes, o en un litro de solución fisiológica tiene 154 mil equivalentes. Si yo requiero 20 mil equivalentes porque multiplicados mis 5 kilos por mis 4 mil equivalentes me da 20 mil equivalentes por 100 entre 15.4, entonces me va a dar 20 por 100 son 2.000, entre 15.4 son 130 mililitros o 129.8, ¿verdad? En el caso de los pacientes mayores en los lactantes, no interesa que redondee yo, ¿verdad? No le va a afectar nada. En el recién nacido, sí es bien importante los .8, .3, .5, no lo puedo redondear o le puedo quitar porque entonces se deshidrata o lo edematizo al paciente. Entonces serían 130 entre 3, serían 43.3, o si yo divido 129.8 entre 3, me da 43.2 mililitros. 43 mililitros son lo que yo le voy a pasar a mi paciente cada 8 horas. Voy con el potasio, que el KCl es 3, nos están pidiendo en el esquema. Por 5 son 15 mil equivalentes. Les recuerdo que la ampolleta de KCl trae 1 mililitro, contiene 2 mil equivalentes de KCl. Hago mi regla de 3, 1 mililitro igual a 2 mil equivalentes que trae la ampolleta. Si requiero 15, entonces multiplico por 1 y lo divido entre 2, son 7.5 mililitros lo que voy a necesitar de KCl. Lo divido entre 3, son 2.5 mililitros cada 8 horas. El calcio. 200 miligramos requiere mi paciente, por 5 son 1000 miligramos. La ampolleta trae 1 mililitro igual a 100 miligramos. Mi regla de 3 nuevamente, 1 mililitro es igual a 100. 1000 mililitros, ¿cuántos mililitros requiero? Multiplico 1000 por 1 entre 100, son 10 mililitros. Esos 10 mililitros entre 3, porque son para cada 8 horas, son 3.3 mililitros de calcio. Entonces, retomando el ejemplo, vamos a poner, yo requiero 250 mililitros cada 8 horas, entonces pongo solución glucosada al 10, 120, solución fisiológica 43, KCl 2.5 y calcio 3.3.
Esta suma de estos cuatro son 168. Se los voy a restar a los 250 que necesito y esto es lo que me va a dar de agua libre, que son 81.2 mililitros. Y eso es lo que le voy a pasar a mi paciente. Así queda el esquema de solución y le estoy dando una glucosa kilómetro de 5, que está en el aporte de la solución glucosada al 120, 4 mielequivalentes de sodio, que está en la solución fisiológica, KCl, que son 3 mielequivalentes por kilogramo de peso, que son 2.5, calcio son 200 miligramos, que son 3.3, más los 81.2 para completar los 250 que van a pasar cada 8 horas. En el caso, por ejemplo, que yo hubiera decidido ocupar la de 250, la del 5%, pues de igual forma, 240 y le estoy dando el aporte de glucosa kilómetro 5, pero en este caso voy a tener el concentrado de sodio, que es 2.2, KCl 2.5, calcio 3.3. Yo hago la suma de glucosa, concentrado, calcio y KCl, me da 248. 250 menos 248, solamente le voy a dar 2 mililitros de agua para que me dé los 250 mililitros que van a pasar cada 8 horas. Entonces, si ustedes se fijan, puedo ocupar cualquiera de las dos soluciones glucosadas, solamente es importante que tengamos en cuenta. Me voy a saltar porque este es el ejemplo para superficie corporal, pero ahorita lo que me interesa es que les haga yo el ejemplo de la glucosa kilómetro para un recién nacido, para que nos quede un poquito más claro. Cuando al final del curso volvemos a repetir esta plática para que nos quede un poquito más claro. Solamente quería yo darles el ejemplo de la glucosa kilómetro. Ok. Recién nacido, peso de 4 kilogramos y las soluciones son 90 mililitros y una glucosa kilómetro de 5 y un calcio de 200 miligramos. Los líquidos totales los multiplico 90 por 4, son 360 mililitros en 24 horas. Nuevamente lo vuelvo a dividir entre 3 porque acuérdense, por los turnos de enfermería son 120 mililitros cada 8 horas. Recordando la fórmula de la glucosa kilómetro, es los gramos de glucosa por el peso por 1440 entre 1000. Multiplico 4 kilos por 5 de glucosa kilómetro por 1440 por 1000, son 20, 4 por 5 son 20 por 1440 entre 1000, son 28.800 entre 1000 y son 28.8 gramos los que yo necesito de glucosa kilómetro. De igual forma, si son 360 mililitros que van a ser en 24 horas, lo voy a dividir entre los 3 turnos, como habíamos dicho, son 120 mililitros. ¿Cuál es la glucosa que me va a convenir más por los 28 gramos, que requiero de glucosa kilómetro? Hago mi regla de 3, vuelvo a poner solución glucosada al 5, la del 10, ¿verdad? Multiplico 28.8 por 100 entre 5 y me va a dar 576 mililitros. Esos 576 mililitros, ya no lo dividí entre 3. Ahí me confundí, perdón. Son 192 mililitros. Aquí no corregí los 720, perdón. Son 576 entre 3, son 192 mililitros. Pues ya por hecho estoy dando que la glucosa al 5% no me va a servir porque yo requiero 120 mililitros cada 8 horas. La glucosa al 10% son 28 por 100 entre 10,
son 2.880, entre 10 son 288 mililitros en 24 horas, lo divido entre 3 y me da 96 mililitros. Por lo tanto, esta es la que voy a tomar porque es la que me va a ayudar en esta parte. Por último, el calcio, 200 miligramos por 4, son 800 miligramos. La ampolleta, 1 mililitro igual a 100 miligramos. Mi regla de 3, 800 por 1 entre 100, son 8 mililitros. Entre 3 son 2.6 mililitros cada 24 horas. Cada 8 horas, perdón. Entonces mi esquema queda así. Solución glucosada, soluciones 90 mililitros, glucosa kilo minuto 5, calcio 200. Entonces son 360 entre 3 son 120. Voy a poner solución glucosada al 10%, 96 mililitros, calcio 2.6 mililitros y el resto para completar los 120 son 21.4 mililitros. Por lo tanto, con esto yo completo mis 21.4. Como les dije aquí en los recién nacidos, sí es bien importante tener en consideración siempre los 0.4, 0.3 mililitros sí son más exactos en los neonatos. Bueno, solamente quería yo darles la fórmula de la glucosa kilo minuto que ayer estábamos hablando del paciente con hipoglucemia. Este esquema se va a ir modificando dependiendo de los destroxis que tenga el paciente o de las glucosas centrales conforme vaya siendo. Entonces, cuando se trata de un recién nacido y si se está modificando esta glucosa kilo minuto, obviamente se le recomienda a la enfermera que, por ejemplo, haga esquemas más pequeños de 4 horas nada más para que no se desperdicie tanta soluciones. ¿Alguna pregunta que tengan sobre esto, chicos? Si no, al final, de todos modos, dime, Paula. Doctor, una pregunta, ¿se redondea en lactantes a partir del 0.5 o del 6? Del 0.5. Claro que también va a depender mucho de tu paciente, ¿no? O sea, si es, por ejemplo, un paciente cardiópata que no controla bien los líquidos, o un paciente renal, ahí sí tienes que ser muy exacto, ¿verdad? En el pacientito de más de 10 kilos, ya puedes manejarlo un poquito más, pero siempre hay que ver las patologías que tienen. Cada uno de los pacientes hay que estar pendientes de los diagnósticos que tiene y del manejo que tiene cada un paciente para el manejo de los líquidos. Pero en forma general, digamos, si es 0.5, lo puedes redondear, por ejemplo, si tiene 96.5, lo dejas en 97, ¿no? Pero a veces sí somos un poquito más estrictos y sí los dejamos como tal en el esquema, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando es 9.7, 9.9, 9.8, bueno, de hecho ya se redondea ahí, ¿no? La duda a veces es en la parte del 0.5, 0.6 o en, digamos, 9.4. No sé si determino si lo dejo o no en menos o lo redondeo al número mayor. Pero más que nada tiene que depender del diagnóstico de cada paciente. Oh, Okay. bueno, gracias. Sí, Ana, dime, Ana Laura. ¿Cuál es tu pregunta? Doctora, ¿me escuchó? Es que se me fue el internet. Perdón, Ana Laura. Perdón, se me fue el internet. Disculpe, si en los neonatos solo se hace reposición de glucosa y de calcio, entonces, ¿los demás iones de dónde los obtienen o no hay tanto problema o no? A ver, No entendí. Tu recién nacido solamente en los 3 primeros días
o primeras 72 horas solamente requiere de glucosa y calcio. Después de estas 72 horas ya vas a empezar a manejar sodio y potasio. Y obviamente ok, la ya. reposición después de las 72 horas, obviamente va a depender de tu paciente. Porque se considera que después de 72 horas ya podemos, ya puede manejar él un poquito más los líquidos, sobre todo el sodio y el potasio. Pero en los primeros 3 días, que es cuando son un poquito más, son, digamos, la gravedad, la recomendación es exclusivamente glucosa y sodio. Digo, y calcio, perdón. Gracias. Sí, ¿alguien más levantó la mano? Y claro, o sea, esto es dinámico, o sea, no podemos generalizar a todos los pacientes. Como les dije ahí, el promedio es, por ejemplo, de 120 a 180 mililitros por kilogramo de peso y en promedio siempre manejamos nosotros 150. Pero obviamente, ¿de qué va a depender que yo decida 120 o depende que yo diga 180? Pues del diagnóstico que tenga nuestro paciente. Si es un paciente que está por deshidratación, por diarrea y que estoy corrigiendo y que ya se corrigió su estado hídrico, pero aún así persiste con evacuaciones líquidas y para evitarle estarle pasando cargas, entonces le voy a dejar los líquidos a 180. Pero si es un paciente que llegó con datos de insuficiencia cardíaca, con datos de insuficiencia respiratoria y que obviamente es un paciente que le voy a manejar 120 o incluso le puedo bajar hasta 100 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, va a depender mucho, mucho de la patología. Si es un paciente que va, por ejemplo, que es cardiópata y que va a entrar a cirugía por una fractura, por poner un ejemplo, entonces le voy a dejar los líquidos a 120. ¿Por qué? Porque es un paciente cardiópata que a lo mejor no maneja bien los líquidos o que tiene problema para el funcionamiento de los líquidos. Se lo voy a dejar un poquito bajo para evitar. Se ha dicho que entre 120 y 180 son los requerimientos basales que requiere un paciente para que no llegue a una cetoacidosis o una alteración a nivel o pérdida peso, o pérdida líquidos, ¿no? Porque considerando pues que tenga insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática, ¿verdad? O alguna cuestión que requiera mayor cantidad de líquidos porque tiene mayor pérdida, un paciente con una ileostomía, ¿verdad? O una colostomía, pues está perdiendo mayor cantidad de líquidos, de igual forma está perdiendo mayor cantidad de electrolitos, entonces tenemos que ponerle una mayor cantidad de estos para que no haga una hiponatremia, una hipocalemia y se complique. Es preferible dejar los líquidos ligeramente más altos, teóricamente, ¿verdad? Para que no estemos pasándole cargas y descompensemos al paciente. Entonces, el manejo de los líquidos en los niños es muy, muy dinámico y hay que estar muy pendientes de cada uno de ellos, porque si me paso tantito o me quedo corta o no hago una reposición adecuada de la sonda de gastrostomía, de orogástrica o o la ileostomía, ¿verdad? Es un paciente que acaba de salir de quirófano y está gastando mucho por la ileostomía, bueno, pues hay que estar vigilando. De igual forma, si hay una pérdida importante a través de un sello pleural, pues obviamente eso tenemos que estarlo muy pendientes del manejo de los líquidos para evitar que se nos vaya a deshidratar el paciente o se nos descompense. O al contrario, si no requiere tantos líquidos, pues hacer los ajustes pertinentes que sean necesarios en ellos. ¿Algún otro comentario, pregunta que tengan? Obviamente esto es con ejercicios, 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 ¿no? Como les digo, al final del curso, de que terminemos los temas, lo volvemos a repasar. Espero que ahora sí me dé tiempo dejarles algunos ejemplos
para que ustedes lo realicen, yo los reviso y si tienen dudas, pues obviamente las vayamos aclarando poco a poco. Bueno, ya no nos dio tiempo que iniciáramos el tema con neumonía, que es el primer tema del segundo módulo, que le toca a Mando. Entonces nos veríamos el lunes para que iniciáramos con ese tema. El día martes tocaría ahorita les digo a quién. Evaluación del paciente con infección respiratoria aguda, que le toca a Jocelyn Barrientos. Bueno, ok. No, ya es su compañera, ya creo que ya no está viniendo. Bueno, el martes yo se las doy. Esa yo les tengo que dar el martes. Bueno, que estén bien, que tengan buen fin de semana. Doctora, tengo una pregunta. Sí. Respecto a lo del trabajo que debemos entregar, que ya nos asignó fecha para, me parece que el 29, antes del 29. Ajá. Mi duda es, son como resúmenes, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es de cada tema tomar los puntos más importantes, a mi parecer, y estoy haciendo resumen de cada uno. Es decir, no estoy poniendo demasiada información por tema, solamente los puntos más relevantes y pues las imágenes, claro. ¿Está bien así? O sea, que sea Tiene que estar, tiene que venir los puntos que te estoy pidiendo en el temario. Es decir, por ejemplo, insuficiencia respiratoria neonatal, debes de poner las generalidades, la etiología más común, la taquipnea transitoria del recién nacido, cuándo se presenta, cómo se presenta, signos y síntomas, obviamente el diagnóstico, cómo lo vas a hacer, diagnóstico diferencial y tratamiento. Igual de la enfermedad de membrana hialina, el síndrome de aspiración de meconio. Por ejemplo, la ictericia neonatal, pues vas a poner definición, epidemiología, etiopatogenia, causas de la hiperurinemia, ictericia fisiológica, ictericia por isominación, hiperurinemia colestásica, cuadro clínico, exámenes de laboratorio, diagnóstico diferencial, tratamiento y complicaciones. Y ahí va, por ejemplo, la escala de Kramer. Y así, en cada una, por eso les mandé el temario para que ustedes, tiene que venir ese contenido dentro de los resúmenes. Ok, gracias, doctora. Doctora, Sí. buenas tardes. Soy Monse Agüero. Es que entré tarde porque falló mi computadora y tuve que descargar la aplicación en mi cel. No sé si podría tener mi asistencia. Sí, ahorita. Bien, ¿alguien más? ¿Jorge o Ramsés ya entraron? Doctora, disculpe. Perdón. Bueno, Yo ya había entrado, perdón, es que ya vi que mi micrófono estaba apagado. Ok. Sí, ¿quién más me dijo de la pregunta? Disculpe. yo, Dulce Román, es que mi micrófono tarda en prender. Sí, ya tienes asistencia. Recuerden que si no los menciono al final, es que tienen asistencia. ¿Alguna Ok, otra? gracias. Sí, de nada. Ramsés, ya nada más me falta Ramsés. Bueno. ¿Algún otro comentario, pregunta, duda? Bueno, gracias, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Sí, hasta el lunes, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias.